Imagina por un momento que la mayor amenaza no viene del mundo exterior, sino desde el corazón mismo de la Iglesia. ¿Y si aquellos que están seguros de estar preparados para el regreso del Rey no lo están en absoluto? ¿Y si millones de personas que se consideran cristianas se quedaran atrás, no porque desconocieran la verdad, sino porque se negaron a vivirla? Jesús pronunció palabras inquietantes: muchos clamarán en aquel día, diciendo Señor, Señor, y Él responderá que nunca los conoció. No se trata de unos pocos, ni de los incrédulos, sino de aquellos que profesan su nombre. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad profética que muchos evitan, una verdad tan desafiante que pocas voces se atreven a proclamarla. La Biblia nos habla de un momento glorioso en el que el Señor descenderá con un grito, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Este evento, conocido como el rapto, es la gran reunión celestial. Pero surge una pregunta que resuena en el espíritu: ¿serás de los que asciendan o de los que queden atrás? Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes. Todas creían en el esposo, todas tenían lámparas, todas esperaban su llegada, pero solo 5 estaban preparadas. Las otras fueron excluidas. ¿Estamos cometiendo el mismo error? ¿Estamos dormidos mientras las profecías se cumplen? ¿Confundimos asistir a la iglesia con una verdadera conexión espiritual? ¿Hemos adoptado una apariencia de fe, pero rechazado su verdadero poder? Este no es un mensaje para infundir temor, sino un llamado urgente a despertar, a examinarnos, a prepararnos, porque el tiempo se acorta, las señales están presentes y el grito de medianoche ya resuena. Como dice la Escritura, si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré. Hoy exploraremos 5 razones proféticas por las que muchos cristianos podrían no estar listos para el rapto, basadas en la palabra de Dios. La advertencia es clara: el momento es ahora, y la pregunta es, ¿escucharás? Una fe que parece piadosa pero carece de poder no es solo una frase poética, es un señalamiento profético. El apóstol Pablo describió cómo sería la condición espiritual en los últimos días: habrá tiempos difíciles, porque las personas amarán más el placer que a Dios, tendrán una apariencia de piedad, pero negarán su fuerza transformadora. No se refiere a los que rechazan a Dios abiertamente, sino a aquellos que asisten a la iglesia, llevan Biblias, rezan oraciones y usan símbolos religiosos, pero en su interior niegan el poder que santifica. Es una generación que honra a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos de Él. Como en los tiempos de Isaías, se acercan con palabras, pero su adoración se basa en reglas humanas, no en una entrega genuina. Este espíritu de religiosidad vacía es el mismo que Jesús confrontó en los fariseos, a quienes llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de impureza por dentro. En la superficie parecen justos, pero en su interior hay hipocresía. Esta apariencia de fe es ritual sin arrepentimiento, confesión sin cambio, tradición sin transformación. Pueden estar bautizados en agua, pero no en el fuego del Espíritu. Escuchan la palabra, pero no la practican. Han aprendido los gestos, pero no han encontrado al Maestro. En este estado, la iglesia se convierte en un espectáculo, la adoración en una actuación y la predicación en entretenimiento. El poder de la cruz se cambia por presentaciones pulidas, el Espíritu Santo se apaga y se reemplaza por emocionalismo, y el temor a Dios se sustituye por el aplauso humano. Esta fe sin poder produce conversiones falsas. La Escritura dice que algunos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus acciones, siendo desobedientes y reprobados para toda buena obra. Es una peligrosa ilusión estar activo religiosamente, pero espiritualmente muerto. La iglesia de Sardis recibió esta advertencia: tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Despierta, fortalece lo que queda, porque está a punto de morir. Esa es la esencia de una fe sin poder: tiene imagen, pero no el aliento del Espíritu, tiene actividad, pero no fruto, tiene visibilidad, pero no el fuego de Dios. El poder que se niega es lo que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo de los imitadores religiosos. Es el poder de la cruz para crucificar la carne, del Espíritu Santo para convencer, purificar y guiar hacia la verdad, y de la resurrección para llevar el alma de la muerte a la vida. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Negar este poder es rechazar la santificación, es negarse a ser transformado a la imagen de Cristo, es permanecer en el pecado mientras se usa la máscara de la gracia. Jesús preguntó: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? El profeta Ezequiel lamentó que el pueblo escuchaba las palabras, pero no las ponía en práctica, tratándolas como una canción bonita que no transforma.
Esta es la tragedia de los últimos días: la verdad se escucha, pero no se obedece, el evangelio se admira, pero no se vive. Así, el poder transformador no encuentra lugar en el corazón. Jesús advirtió que, cuando el pecado abunda, el amor de muchos se enfría. Cuando el pecado crece y la santidad se descuida, incluso entre los creyentes, el fuego interior se apaga. Ese fuego, la presencia del Espíritu Santo, es el poder que muchos rechazan al aferrarse solo a la forma. La iglesia de la Odisea ilustra este estado: dicen estar ricos y no necesitar nada, pero no saben que son pobres, ciegos y desnudos. Son tibios, ni fríos ni calientes, y por eso serán rechazados. La tibieza parece fe, pero no tiene fuego, reclama el cielo, pero se aferra a la tierra. No enfrenta persecución porque no se distingue del mundo. Es al que ha perdido su sabor, una lámpara sin aceite. La palabra revela que en los últimos días habrá una gran apostasía, no solo de quienes abandonen la iglesia, sino de quienes permanezcan en ella, pero dejen la verdad. Seguirán cantando, sirviendo, ocupando bancas, pero sus corazones ya no pertenecerán al Señor. La parábola de las 10 vírgenes lo dice todo: todas tenían lámparas, todas esperaban, pero solo 5 tenían aceite, solo 5 entraron. Tener una forma de piedad sin poder es sostener la lámpara sin aceite, tener el símbolo sin la sustancia, parecer listo, pero estar desprevenido. Cuando suene el grito de medianoche, no habrá tiempo para buscar aceite, la puerta se cerrará. El Espíritu llama hoy con urgencia, no con halagos, sino con fuego, no con susurros, sino con truenos. Llama a su pueblo a salir de las formas vacías hacia una fe ardiente, de la comodidad a la consagración, de una religión sin poder a una vida encendida por la cruz. Comparte esta verdad con otros, déjanos tus reflexiones y ayúdanos a llevar este mensaje a más corazones sedientos de la verdad. Que el Señor te guíe y te mantenga firme en este tiempo crucial. El amor que se enfría es una de las advertencias más estremecedoras que Jesús pronunció sobre los últimos días. Cuando el pecado abunda, el amor de muchos se apagará, como un fuego que pierde su llama. No estamos hablando del amor del mundo, ni de un afecto pasajero, sino del amor divino, ese amor profundo y comprometido que solo viene de Dios y arde en los corazones de sus verdaderos seguidores. Jesús no describía el caos global, los conflictos políticos o los desastres naturales, sino algo mucho más peligroso: un declive espiritual, una lenta muerte del amor que una vez encendió el alma. Este enfriamiento no afecta a los incrédulos, sino a aquellos que alguna vez conocieron el calor de la presencia de Dios, que lloraron en el altar, que intercedieron con lágrimas, que defendieron la justicia con valentía, pero que ahora han caído en un sueño espiritual bajo el peso del pecado, el engaño y el compromiso. El viento helado del pecado ha soplado sobre el paisaje espiritual, y muchos fuegos que antes ardían se han extinguido. El Espíritu Santo no habita en templos fríos. Cuando el corazón se enfría, la llama se apaga, y cuando la llama se apaga, la intimidad con Dios se pierde. En el idioma original, la palabra para amor es agape, y el término que se traduce como enfriarse evoca la imagen de un viento frío que apaga una llama. No es un cambio repentino, sino un proceso gradual, una erosión del alma que se aleja del calor del Salvador hacia la frialdad del mundo. Este fuego no se extingue en un solo día, se debilita con el tiempo, por negligencia, por compromisos, por amargura, por pecados no enfrentados. Jesús explicó que la causa de este enfriamiento es el aumento del pecado, una rebelión moral que no solo es personal, sino un ambiente social que rechaza la autoridad de Dios. En un mundo que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, el alma queda expuesta a un clima donde el amor no puede prosperar. Es como intentar cultivar una rosa en medio de una tormenta de nieve. Las Escrituras confirman que este ambiente de pecado dominará los últimos días. Habrá tiempos peligrosos, donde las personas amarán más sus propios deseos que a Dios, donde el orgullo y el placer se elevarán por encima de la pureza y el propósito. En ese entorno, el amor comienza a desvanecerse, la santidad se vuelve hostil y la iglesia se inclina más hacia la aceptación que hacia el arrepentimiento. En este clima, el amor divino no puede sobrevivir. El apóstol Pablo advirtió sobre una gran apostasía, un abandono de la verdad, no solo de quienes dejan la iglesia, sino de quienes permanecen en ella, pero abandonan su primer amor. Siguen llevando la Biblia, pero ya no tiemblan ante sus palabras, cantan himnos, pero no se rinden, hablan de gracia, pero la usan como excusa para pecar. Profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. El profeta Jeremías lloró por un pueblo cuyo amor se había enfriado, recordaba su devoción inicial, como lo siguieron con fervor, pero luego se alejaron.
Ese mismo clamor resuena hoy. Dios busca a quienes no han cedido a la apatía, a quienes no han dejado que su pasión se convierta en rutina. Jesús confrontó esta condición en la iglesia de Efeso. Eran activos, doctrinalmente correctos, llenos de ministerios, pero su llama se estaba apagando. Habían perdido su primer amor, el asombro, la ternura. Él les pidió recordar, arrepentirse y volver, o su lámpara sería removida. Sin amor, la lámpara se apaga. Este amor que se enfría no solo afecta la relación con Dios, sino también con los demás. Cuando el pecado crece, surgen divisiones, ofensas, traiciones y odios. Jesús advirtió que muchos se ofenderán, se traicionarán y se odiarán, y el odio es la prueba final de un amor apagado. Quien dice estar en la luz, pero odia a su hermano, está en tinieblas. Cuando el amor se enfría, el perdón muere, la reconciliación se vuelve imposible, los ministerios se fracturan, las familias se rompen y las congregaciones se dividen. El enemigo no necesita atacar desde fuera, el daño se hace desde dentro. La parábola de las 10 vírgenes revela una verdad aterradora: todas tenían lámparas, todas esperaban, pero 5 eran necias porque dejaron que su aceite se agotara. El aceite, la presencia del Espíritu Santo, el amor ardiente de Dios, no fue mantenido. Cuando llegó el grito de medianoche, sus lámparas parpadeaban y la puerta se cerró. Esa puerta no solo se cerrará para los rebeldes, sino también para los descuidados, para quienes dejaron que su fuego se apagara. La Escritura dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pero si el Espíritu es entristecido o resistido, el amor se enfría inevitablemente. La llama debe alimentarse con oración, adoración, santidad, ayuno y obediencia. Cuando se descuida, el amor se vuelve mecánico, la religión una rutina y la voz del Espíritu se vuelve débil. La palabra nos exhorta a mantenernos en el amor de Dios, porque es posible alejarse de su calor, acostumbrarse tanto al frío del mundo que ya no sentimos la ausencia del Espíritu. Por eso, la advertencia es urgente: el amor de muchos se enfriará, pero no el de todos. Habrá un remanente cuyos corazones aún arden, que rechazan ser congelados por el pecado, que avivan la llama hasta que llegue el esposo, con lámparas llenas, corazones vivos y fuego que nunca se apaga. Comparte este mensaje con quienes necesitan despertar. Déjanos tus pensamientos y ayúdanos a llevar esta verdad a más corazones. Que el Señor te mantenga encendido en este tiempo decisivo. El letargo espiritual y la fe tibia son de los peligros más graves que pueden afectar a la Iglesia, especialmente en la hora final antes del regreso del Señor. Esta condición no comienza con una rebelión abierta, sino con una relajación sutil, un adormecimiento que no se anuncia con pecados escandalosos, sino que arrulla el alma hacia la apatía. Es el estado de estar dormido al borde de la eternidad, con lámparas en la mano pero con el aceite agotándose. No es la ausencia de religión, sino una religión sin fuego, una profesión de fe sin poder, una rutina sin revelación. La palabra de Dios señala esta condición una y otra vez. El apóstol Pablo suplicó a los creyentes que despertaran de su sueño, porque la salvación está más cerca ahora que cuando creyeron por primera vez. No hablaba a incrédulos, sino a la iglesia, a los redimidos, a quienes habían recibido la luz, pero se habían adormecido en la espera. Este sueño espiritual no es un simple descuido, es una condición profética de los últimos días. Jesús mismo lo predijo en la parábola de las 10 vírgenes: mientras el esposo tardaba, todas se durmieron. No eran paganas, eran las que esperaban al esposo, con lámparas en la mano, con conocimiento de su venida, pero estaban dormidas. Cuando llegó el grito de medianoche, diciendo que el esposo venía, fue demasiado tarde para la mitad de ellas. Las vírgenes necias se dieron cuenta de que sus lámparas se habían apagado, sin aceite, sin la presencia del Espíritu Santo, sin preparación interior, y la puerta se cerró. La advertencia es clara: el sueño espiritual no se trata de estar en el lugar equivocado, sino de estar en el lugar correcto con la condición equivocada. Sentarse en una banca de iglesia no salva, la actividad religiosa no despierta. Solo un corazón ardiente, lleno del aceite de la presencia de Dios, estará listo cuando suene la trompeta. Jesús dio otra advertencia inquietante en el huerto de Getsemaní, cuando encontró a sus discípulos durmiendo en la hora más crítica. Les dijo: ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No estaban pecando, estaban durmiendo, y en ese sueño perdieron el momento más importante de sus vidas. Mientras Jesús agonizaba, preparándose para la cruz, sus seguidores más cercanos estaban inconscientes. Ese sueño no fue accidental,
fue profético, mostrando la debilidad de la carne ante una crisis espiritual. Siglos antes, el profeta Isaías habló de este letargo. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, ha cerrado sus ojos y cubierto a sus profetas. Cuando un pueblo rechaza la voz de Dios, endurece su corazón y se niega a escuchar su palabra, el resultado es ceguera y sueño espiritual. Pueden tener los ojos abiertos, pero no ven, pueden escuchar, pero no entienden, realizan los rituales de la religión, pero el fuego se ha apagado. Este sueño no es solo una falla del cuerpo, es una parálisis del alma. La iglesia de Sardis recibió esta reprensión de Jesús: tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Sé vigilante, fortalece lo que queda, porque está a punto de morir. Sardis tenía reputación ante los hombres, pero estaba dormida ante los ojos de Dios. La orden fue clara: despierta, arrepiéntete, o vendré como ladrón. Este llamado a la vigilancia es un mandato a permanecer espiritualmente despiertos, a caminar en santidad, a mantener las vestiduras de la fe limpias del mundo. El peligro no es que un ladrón robe algo, sino que el Señor regrese repentinamente y encuentre a los desprevenidos. Junto al sueño espiritual camina la fe tibia, descrita con claridad en la iglesia de la Odisea. Jesús les dijo: no eres ni frío ni caliente, por ser tibio, te escupiré de mi boca. Dices que eres rico, que no necesitas nada, pero no sabes que eres desdichado, pobre, ciego y desnudo. La tibieza no es hostilidad hacia Dios, es complacencia, mediocridad espiritual, la ilusión de que todo está bien porque hay éxito material. La Odisea tenía riquezas, pero no fuego, tenía influencia, pero no intimidad. Se engañaban pensando que la prosperidad era señal de aprobación divina. La tibieza se siente segura, incluso espiritual, canta las canciones correctas, asiste a los servicios, cita los versículos, pero el corazón ya no se conmueve, el alma ya no se estremece, el fuego que una vez ardía es ahora solo una chispa. Es una iglesia que no nota la ausencia del Espíritu Santo. Jesús ofreció el antídoto: compra de mi oro refinado en el fuego, para que seas rico, unge tus ojos con colirio, para que veas, y sé celoso y arrepiéntete. El oro refinado es la fe purificada, probada y fortalecida por la obediencia. El colirio es la visión espiritual para discernir la verdad en medio del engaño. El celo es el retorno a una devoción ardiente, un alma encendida de nuevo. Los profetas anhelaron este despertar. Joel llamó a los sacerdotes a lamentarse, a ayunar, a clamar al Señor hasta que la llama regresara. No hay despertar sin quebrantamiento, no hay fuego sin arrepentimiento, no hay poder sin rendición. Isaías proclamó: despierta, Sihón, ponte tus vestiduras de gloria. Esas vestiduras no son para los adormecidos, sino para quienes sacuden el polvo, rechazan la apatía y se levantan en el espíritu. El tiempo es ahora, el sueño es profundo, pero la trompeta está sonando. La iglesia debe levantarse antes de que la puerta se cierre, el aceite debe llenarse antes de que suene el grito, las vestiduras deben estar limpias antes de que llegue el esposo. Porque el grito no está por venir, ya está aquí, la medianoche no está cerca, ha llegado. Comparte esta verdad urgente, déjanos tus reflexiones y ayúdanos a esparcir este mensaje a quienes necesitan despertar. Que el Señor te mantenga vigilante en esta hora final. El peligro de ser engañados por falsos maestros y doctrinas erróneas es una de las advertencias más repetidas y contundentes en las Escrituras sobre la generación final. Desde las palabras de Jesús hasta las cartas de Pablo, Pedro, Juan y Judas, la Biblia suena la alarma una y otra vez. En los últimos días, muchos serán seducidos, no por el ateísmo, sino por una versión falsificada del cristianismo, no por mentiras evidentes, sino por medias verdades envueltas en vestiduras religiosas, proclamadas desde púlpitos que dicen hablar por Dios, pero cuya fuente es la oscuridad. Jesús, en su mensaje profético más urgente, comenzó con una advertencia clara: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que son enviados por mí, y engañarán a multitudes. No habló primero de guerras, hambrunas o terremotos, sino del engaño, y no un engaño fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Estos falsos maestros usan el lenguaje de la fe, hablan de Jesús, de la gracia, del cielo y del amor, pero su mensaje carece del verdadero evangelio. Ofrecen consuelo sin cruz, salvación sin rendición, bendiciones sin quebrantamiento. El apóstol Pablo amplió esta advertencia, diciendo que llegaría un tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros que satisfagan sus deseos, apartando sus oídos de la verdad para seguir fábulas. Esto no es solo un fallo de los predicadores,
es un hambre de falsedad que complace la carne. Las iglesias se llenarán de multitudes, no porque amen la verdad, sino porque la evaden. Buscarán maestros que halaguen, que entretengan, que eviten la ofensa de la cruz, y esos maestros crearán un evangelio que se ajuste a los deseos de su audiencia, un mensaje que aprueba el pecado, un Salvador sin señorío, un cielo que no exige santidad. Pedro advirtió que, así como hubo falsos profetas en el pasado, habrá falsos maestros entre nosotros, introduciendo herejías destructivas, negando al Señor que los redimió, y muchos seguirán sus caminos corruptos, haciendo que la verdad sea despreciada. El peligro es sutil, no llegan como enemigos declarados, sino que se infiltran con astucia, deslizando herejías en sermones, canciones y lemas. Predican a Jesús, pero niegan su autoridad, proclaman la gracia, pero rechazan el arrepentimiento, hablan de amor, pero ignoran la verdad. Y lo peor, muchos lo seguirán, porque el mensaje falso se vuelve popular. Judas, en una de las advertencias más directas de la Biblia, habló de hombres impíos que se infiltran desapercibidos, convirtiendo la gracia de Dios en una excusa para el pecado y negando al único Señor. Esto no es un simple error doctrinal, es una distorsión intencional del Evangelio. Ofrecen libertad, pero rechazan el temor a Dios, hablan de destino, pero ignoran la disciplina, prometen coronas sin cruces, unción sin responsabilidad. No predican a Cristo crucificado, sino a un Cristo adaptado a la cultura, al confort, a los deseos carnales. Isaías profetizó sobre este engaño. El pueblo decía a los profetas que no hablaran cosas verdaderas, sino cosas agradables, mentiras que los consolaran, y que dejaran de mencionar al Santo de Israel. Querían un Dios a su medida, un mensaje que no exigiera nada, un evangelio sin costo, una salvación que no santificara. Ese mismo espíritu domina hoy en muchos púlpitos, donde se predica a Cristo sin su cruz, se menciona al Espíritu sin su santidad y se ofrece el cielo sin la puerta estrecha. Jesús advirtió, cuidado con los falsos profetas, que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No llegan con apariencia de lobos, sino de pastores, hablan con dulzura, pero devoran almas, alejándolas del arrepentimiento, prometiendo libertad, pero entregando esclavitud. Sus frutos no son santidad, humildad ni obediencia, sino orgullo, popularidad y ganancia personal. Pablo describió este engaño en los últimos días, vendrán con señales y prodigios falsos, con poder que no viene del cielo, sino de Satanás, y aquellos que no aman la verdad serán entregados a un engaño poderoso, creyendo la mentira. Esto no es Dios abandonándolos, sino respetando su elección. Cuando la verdad se rechaza repetidamente, las mentiras se abrazan por completo, y el engaño se vuelve irreversible. Pablo también advirtió a los líderes de Efeso con lágrimas, después de mi partida, vendrán lobos feroces, y aun de entre ustedes se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para atraer discípulos tras de sí. El Evangelio se convierte en una herramienta para construir reinos humanos, no el reino de Dios. Incluso el anticristo será precedido por una generación preparada para seguir a falsos maestros, con un profeta falso que realizará maravillas, engañando al mundo. El escenario ya se está formando, una generación que ama las señales, pero rechaza la escritura, está siendo preparada para el mayor engaño de la historia. Jeremías lloró por esta condición, los profetas profetizan falsedad, los sacerdotes gobiernan a su antojo, y el pueblo lo prefiere así. No eran víctimas, eran cómplices, amaban las mentiras, preferían sermones suaves a los sagrados. Pero entonces surge la pregunta que sacude el alma, ¿qué harán cuando el falso evangelio colapse, cuando el falso maestro sea expuesto, cuando el rey regrese en santidad, con ojos como llamas de fuego? El verdadero evangelio es estrecho, exige todo, arrepentimiento, humildad, muerte al yo, santidad y rendición absoluta. Es locura para el mundo, ofensivo para la mente carnal, pero es el único que tiene poder para salvar. El Espíritu llama a la Iglesia a volver al discernimiento, a la sana doctrina, a los caminos antiguos, a la voz del pastor, lejos de las voces extrañas. El tiempo es ahora, el engaño no está por venir, ya está aquí. Comparte esta advertencia con valentía, déjanos tus reflexiones y únete a nosotros para llevar esta verdad a quienes necesitan escucharla. Que el Señor te dé discernimiento en esta hora crucial. La incapacidad de discernir las señales de los tiempos no es solo una falta de atención, es una ceguera espiritual con consecuencias eternas. Es la tragedia de vivir en medio del cumplimiento profético, pero actuar como si nada ocurriera. Es estar al borde del regreso del Rey con los ojos abiertos al mundo, pero cerrados a la palabra.
Lo más aterrador de no ver las señales no es que estén ocultas, sino que son ignoradas. Jesús, con profundo dolor, confrontó esta ceguera en su tiempo, reprendiendo a los religiosos que podían predecir el clima, pero no reconocer que el Mesías estaba entre ellos. Observaban las nubes y el viento, pero estaban ciegos a la obra de Dios que se desplegaba en tiempo real. No hablaba a incrédulos, sino a los que decían conocer a Dios, pero no veían su movimiento. Ese mismo reproche resuena hoy. Las señales del fin están brillando en los cielos y sacudiendo la tierra, pero muchos en la iglesia viven ajenos, indiferentes, desprevenidos. Jesús usó la parábola del higo para enseñar: cuando sus ramas están tiernas y brotan hojas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean estas cosas, sepan que el regreso está a las puertas. El higo representa a Israel, que ha florecido de nuevo. El pueblo judío ha regresado a su tierra tras casi 2000 años, cumpliendo profecías antiguas. Jerusalén está en manos judías, las naciones están en desorden, el pecado aumenta, el amor de muchos se enfría, los falsos maestros proliferan, los terremotos, hambrunas y guerras no son rumores, son realidades. Sin embargo, en muchos lugares, la iglesia está más preocupada por programas que por profecías, más enfocada en el entretenimiento que en la eternidad. Los líderes religiosos de antaño exigían señales del cielo, y Jesús les respondió: saben interpretar el cielo, pero no las señales de los tiempos. Estudiaban las Escrituras, pero no reconocían su cumplimiento. Esa ceguera no era por ignorancia, sino por corazones endurecidos y ojos orgullosos. Hoy, muchos leen la Biblia, pero ignoran sus implicaciones, cantan sobre el Rey que viene, pero viven como si su llegada se retrasara indefinidamente. Jesús lloró por esta ceguera, diciendo que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación, y por eso enfrentó juicio. Ese patrón se repetirá al final de los tiempos: quienes no disciernan la visitación divina no reconocerán el momento del juicio. El apóstol Pablo proclamó que es hora de despertar, porque la salvación está más cerca que nunca. La noche está avanzada, el día está cerca, pero muchos en la iglesia siguen dormidos, embriagados por la comodidad, adormecidos por el entretenimiento, engañados por falsas seguridades de que aún hay tiempo. Pero Pablo dice: ahora es el momento, no el próximo año, no después de otra conferencia, no cuando la vida sea más conveniente. Jesús advirtió que, como en los días de Noé, las personas vivían sin notar la hora. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca y el diluvio llegó. Noé construía, advertía, obedecía, pero el mundo seguía indiferente, sin temor a Dios, sin discernimiento. Hoy, el arca de Cristo está abierta, las nubes de juicio se forman, las advertencias resuenan, pero muchos viven como si el juicio fuera un mito. Cuando la puerta se cierre, no se abrirá de nuevo. El profeta Daniel anunció que muchos serán purificados, pero los impíos no entenderán, los sabios, en cambio, comprenderán. Los sabios ven las señales, se preparan, se santifican, se apartan del mundo. Los necios las ignoran, los impíos rechazan la comprensión, pero los sabios alinean sus vidas con el llamado del Espíritu. Jesús advirtió a la iglesia dormida: si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré. No se trata de fijar fechas, sino de estar espiritualmente alerta. Un ladrón no anuncia su llegada, y el Hijo del Hombre tampoco lo hará. Su retorno será repentino para los que no vigilan. El día del Señor no sorprenderá a los hijos de la luz, solo a los que duermen. Pablo recordó a la iglesia que no están en tinieblas para que ese día los tome por sorpresa. Por eso, no debemos dormir, sino velar y ser sobrios. El profeta Amós afirmó que Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Dios no está en silencio, sigue hablando, advirtiendo, llamando. Pero, ¿estamos escuchando? ¿Estamos sintonizados con la voz del pastor o distraídos por el ruido del mundo? Para los que no escuchan, la hora llegará con terror. 7 veces, el Cristo resucitado habló a las iglesias, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu sigue hablando, la trompeta sigue sonando, el grito de medianoche resuena. El higo está en flor, las naciones tiemblan, el amor de muchos se enfría, y el esposo está cerca. Pero, ¿escucharemos? ¿Discerniremos? Ignorar las señales es caminar ciegamente hacia el desastre, cerrar los ojos a la profecía es acallar las advertencias de Dios, retrasar la preparación es arriesgar un arrepentimiento eterno. La Escritura clama: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Este es el día de despertar, la hora de discernir.
Estamos en los momentos finales antes de que suene la trompeta, en la generación que ve las profecías cumplirse. Las páginas de los profetas no son lejanas, están desplegándose. El Espíritu sigue llamando, advirtiendo, invitando. No es tiempo de debatir, sino de arrepentirse, no es hora de retrasar, sino de discernir, no es momento de entretenerse, sino de despertar. Comparte esta verdad con urgencia, déjanos tus pensamientos y únete a nosotros para llevar este mensaje a quienes necesitan verlo. Que el Señor te mantenga alerta en esta hora final. No estamos viviendo en días ordinarios, sino en los instantes finales antes de que suene la trompeta, en una generación que no solo lee las profecías, sino que las ve cumplirse. Los libros de Daniel, Ezequiel, Mateo y Apocalipsis no son relatos lejanos, sino realidades que se despliegan ante nuestros ojos. El Espíritu de Dios sigue llamando, advirtiendo, invitando a su pueblo a prepararse. No es momento para debates, sino para el arrepentimiento, no es hora para demoras, sino para el discernimiento, no es tiempo para distracciones, sino para un despertar profundo. La voz del esposo está más cerca que nunca. Como las 5 vírgenes sabias de la parábola, que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, nosotros debemos estar listos. El grito de medianoche resonará pronto, el esposo viene, salgan a su encuentro. Pero él no regresará por una iglesia adormecida en la comodidad, sino por una novia vigilante, purificada con fuego santo. No vendrá por un pueblo que se mezcla con el mundo, sino por aquellos que brillan con la luz de su verdad. No reunirá a quienes solo pronuncian su nombre, sino a quienes han caminado en obediencia, en discernimiento y en amor por su venida. La Escritura declara, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sus obras. Este es el llamado urgente a la iglesia, despierten, preparen sus lámparas, vuelvan a su primer amor, rompan con la tibieza, clamen por discernimiento, dejen atrás los ídolos del mundo, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Porque pronto los cielos se abrirán, y el Rey regresará, no como cordero, sino como el león de Judá, con ojos como llamas de fuego y una voz que hace temblar la tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este mensaje no es solo para escuchar, sino para actuar. Es un llamado a ser un vigilante en la muralla, a llevar esta verdad a un mundo que duerme, a compartir la urgencia del regreso del Rey. Que el Señor te bendiga, te guarde y te equipe para ser una voz en esta hora final. Que su Espíritu guíe tus palabras, fortalezca tu mensaje y ponga fuego santo en tu corazón mientras llevas esta verdad a quienes te rodean. Mantente firme, vigilante, fiel, porque el Rey está cerca. Comparte este mensaje con pasión, déjanos tus reflexiones y únete a nosotros para esparcir esta verdad a las naciones. Que la gracia y la verdad te acompañen siempre mientras aguardamos el regreso de nuestro Salvador. Que el Señor te use como un faro de luz en estos tiempos decisivos, y que juntos preparemos el camino para el Rey que viene.